¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Vamos tieso y parejo con el Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, porque nunca vamos a olvidar en las luchas sociales en las que estuvimos, cuando una vez nos mandaron a decir desde el tercer piso que a nosotros, los que estábamos haciendo esa lucha social, nos veían como ratas. Si el chamuco está desesperado, me imagino que debe estar esperando a Antonio Sobrado para que le haga compañía a todo ese montón de corruptos que tanto daño le hicieron a este país y ya se fueron de aquí. No puedo entender cómo salen expresidentes corruptos a defender lo indefendible, a defender a Eugenia Zamora Chavarría y al Tribunal Supremo Electoral. Y le voy a decir por qué a defender a Eugenia Zamora, porque por ética y moral, para guardar la confianza de todos los costarricenses, ella debería de renunciar, retirarse del Tribunal Supremo Electoral, porque trabajó muchos años para las dos sanguijuelas de apellido Arias Sánchez. Entonces no puede ser ella juez ni parte. Ahora, ¿por qué estos expresidentes salen a defender al Tribunal Supremo Electoral? Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla una y otra vez. ¿Ok? No es de recibo escuchar a estos expresidentes corruptos decir semejantes tonteras para querer atrapar la conciencia del votante. Cuando antes nadie reclamaba nada por el Tribunal Supremo Electoral, pues es obviamente porque siempre eran los ganadores, Liberación y la Unidad, Liberación y la Unidad. Cuando quedaba Liberación, se repartían los puestos, las embajadas con gente de la Unidad. Y viceversa, cuando ganaba la Unidad se repartían puestos en Liberación. O sea, lo que creo y damos a entender es que por eso existió aquel pacto, que no sé si la gente lo olvidó, el pacto Figueres Calderón. Ahora entienden ustedes por dónde va la jugada. Ok, entonces la gente no entendía y nada más aceptaban la derrota porque, como siempre ha pasado, Liberación y la Unidad, el PAC, Frente Amplio y todo, para mi concepto personal, es el mismo chancho con el mismo rabo, incluido Nueva República. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral tiene esa potestad de querer intentar solapadamente condenar al presidente Chávez? Yo no sabía que el Tribunal Supremo Electoral tenía esa facultad, porque entonces le voy a recordar a Eugenia Zamora a dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral cuando Pepe Figueres, el creador de la Segunda República, de la desgracia y la corrupción, estuvo metido en casos de corrupción también. Y hasta se robó una plata y descaradamente lo dijo: me lo comí en confites. ¿Y a dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral para hacerlo sacado? Porque si aquí estuviéramos con las leyes de los Estados Unidos, todos estos expresidentes que aún están vivos, sacando a Abel Pacheco, estuvieran en la silla eléctrica o la inyección letal por traición a la patria. O si estuviéramos en el tiempo de los tinocos para atrás, aquí en Costa Rica, por traición a la patria. O si estuvieran pudriendo por corruptos. ¿Ok? ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral con Oduber? Caso Vesco, corrupción total también. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral con Luis Alberto Monge? ¿Se acuerdan? El desfalco que le hicieron a la Comisión Nacional de Emergencia, que se fueron a la cárcel, por favor, se fue a la cárcel su asesor personal y su secretaria personal, entre comillas. Corrupción total. Tienen sello de Liberación Nacional. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Óscar Arias en 1990? Corrupción total también. Y
No escuchamos a estos expresidentes hablar de este tema, ni tampoco escuchamos a los partidos de pacotilla como Nueva República, como el Frente Amplio, que tanto se las tiran a hablar de estos temas. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral con Figueres Olsen, que aprendió más de corrupción que su padre? De Figueres Olsen son tantos los casos de corrupción que no me dan. Definitivamente nos daría días hablando de esto, pero los grandes ganadores, los Arias. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Rafael Ángel Calderón Fournier, préstamo finlandés, Caja Fichel? ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, Alcatel, entre otros? ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Laura Trocha Chinchilla? Demasiados casos de corrupción. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral en el caso de Luis Guillermo El Diablo Solís? Hueco fiscal, cementazo y, bueno, un desastre total. Pero ninguno le gana a uno de los hijos del diablo, de verdad. A la sanguijuela de Carlos Alvarado. ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral con todo lo que nos hicieron a los costarricenses? Tan es así que el pueblo no le dio pero ni un solo diputado, porque fue el gobierno más maldito que pudimos haber tenido en los últimos 70 años. Oiga, ni Judas se atrevió a tanto como ese gobierno del PAC. Pero en sí, ¿a dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral con tantos casos de corrupción? Imagínense que un día de esto saqué la calculadora para sacar cuentas de los cientos de miles de millones que se han robado en estos últimos 70 años hasta el día de hoy. La calculadora no dio en 3 casos de corrupción, en 3 casos, y hay más de 300 casos de corrupción en los últimos 70 años hasta el día de hoy. Imagínense ustedes a dónde estaba el Tribunal Supremo Electoral. Pero al presidente Chávez lo quieren sacar, lo quieren juzgar por deliberancia, porque tiene una colección de relojes, porque compró una casa en Monterán, porque le cayó mal a Eugenia Zamora, porque le cayó mal a los del PAC. Es increíble, ¿no? Es increíble. En sí, lo que quiero decirles es, si esa señora no renuncia, ustedes, los votantes, tienen que cuidar el voto, no solamente en las urnas, sino en el traslado y por supuesto en el Tribunal Supremo Electoral, porque si no salen ese red de cuido del Tribunal Supremo Electoral, Nepal, Nepal, Nepal. Suena muy duro, pero esto es muy peligroso para una democracia. Pero el pueblo no está definitivamente confiado de lo que podría pasar en un Tribunal Supremo Electoral. Y por eso les digo, ¿y quiénes son los culpables? Ellos mismos. Porque por ética y moral, creo que la red de cuido tiene que hacerse a un lado de esta campaña electoral. Porque si no, el pueblo puede tomar otra decisión. Entonces, para ir finalizando, me pregunto, ahora sí, quiero que me contesten todos estos corruptos expresidentes que tuvimos, ¿qué piensan? No, pero es que es muy fácil hablar, ¿verdad? Es muy fácil hablar y es muy fácil agarrar un teléfono, una cámara y hablar papaya. Pero cuando usted va a hablar algo por las redes sociales, para no quedar como un lambón, un mentiroso y un hablador, un hocicón, creo que hay que hablar con pruebas. Ahí estamos estudiando el plan del Frente Amplio y ya hemos visto algunas y yo me quedo pero realmente asustado. Me quedo asustado, pero bueno, ahí vamos a después a contarles el plan de gobierno del Frente Amplio. O sea, es como venderle cientos de miles de botellas de humo al ignorante. Es algo increíble. Buenas noches.